Bienvenidos entusiastas de las criptomonedas. Hoy nos vamos a sumergir en un intrigante capítulo del mundo cripto, donde la batalla por la identidad de Satoshi Nakamoto y el destino de Bitcoin SB se entrelazan en un drama legal y financiero. Vamos a hablar sobre Craig Wright, el hombre que afirma ser el creador de Bitcoin, y las recientes novedades que podrían cambiar el juego. ¿Se va a revelar finalmente la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto? ¿Cómo va a afectar esto a Bitcoin SB y al mercado de las criptomonedas en general? Prepárate para adentrarte en un terreno de incertidumbre y especulación donde tú vas a ser parte. No olvides suscribirte y activar la campanita. Bitcoin Satoshi Vision o Bitcoin SB es una criptomoneda que se lanzó en noviembre de 2018 como una bifurcación de Bitcoin Cash, el cual a su vez se bifurcó de Bitcoin. Bitcoin Satoshi Vision se creó con la intención de restaurar el protocolo original de Bitcoin y seguir su visión de ser una moneda electrónica o persona a persona que permite transacciones rápidas, seguras y baratas sin la necesidad de un intermediario. El término SB significa Satoshi Vision y hace referencia al creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, cuya verdadera identidad sigue siendo un misterio. El equipo detrás de Bitcoin SB, liderado por el empresario australiano autoproclamado real Satoshi Nakamoto, Craig Wright, afirma que Bitcoin Satoshi Vision es la única criptomoneda que sigue finalmente la visión original de Satoshi para Bitcoin. Ahora enfoquémonos en hablar sobre quién es Craig Wright. Este sujeto es un informático australiano que desde hace unos cuantos años se ha autoproclamado como el verdadero Satoshi Nakamoto, es decir, el verdadero creador de Bitcoin. ¿Pero es eso cierto? No lo sabemos. En otoño de 2012, mucho antes de que la mayor parte del mundo hubiera oído hablar de Craig Wright, presentó discretamente su primera patente relacionada con el recién creado Bitcoin, que entonces valía $10. El año siguiente, un exchange casi desconocido llamado Coinbase recaudó $5 millones para facilitar el uso de Bitcoin al consumidor medio. Un año después, en 2014, el cofundador de la revista Bitcoin, Vitalik Buterin, publicó un artículo en el que se describía un nuevo tipo de blockchain llamado Ethereum, dando crédito al creador seudónimo de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, por sus avances en la criptografía. Mientras la incipiente industria de las criptomonedas solo se fijaba en la licencia permisiva anexa al código informativo de Bitcoin, que en la práctica permitía a cualquiera utilizar el software en virtud de la ley de derechos de autor, Wright buscaba la protección de patentes para nuevas formas de explotar la tecnología. En diciembre de 2015, cuando dos organizaciones de noticias lo identificaron como candidato a ser realmente Satoshi Nakamoto, Wright había solicitado personalmente 2 patentes y era el científico jefe de una empresa con sede en Suiza llamada nChain, que había solicitado otras 3. Hasta el día de hoy hay un apasionado debate y se ha centrado en si Wright, de 52 años, es o no Nakamoto, llegando hasta las instancias legales en la corte británica. Y aunque no lo creas, esto lleva más de 7 años. En enero de este año, un tribunal del Reino Unido desestimó la demanda. El juez James Mellor dijo: aunque acepto que la ley de derechos de autor seguirá afrontando retos con las nuevas tecnologías digitales, no veo ninguna perspectiva de que la ley, tal y como se enuncia y se entiende actualmente en la jurisprudencia, permita la protección por derechos de autor de una materia que no está expresada ni fijada en ninguna parte. El juez se refería a la cuestión de la fijación, es decir, cuando algo puede ser protegido por derechos de autor porque existe en su forma original. Argumentó que no se ha identificado ninguna obra relevante que demuestre el origen de Bitcoin. Pero si creías que Craig se rendiría, te equivocas. Y es que pocos meses después presentó una apelación, la cual le concedieron. Un tribunal británico concedió el 20 de julio un recurso que otorgaba a Craig Wright el derecho a argumentar en un litigio que el formato de archivo de Bitcoin está lo suficientemente bien definido como para optar a la protección de los derechos de autor. Pero como comenté, esto es una historia que lleva unos 7 años aproximadamente, y la única forma de ponerle fin es que Craig Wright demuestre de una vez por todas que es Satoshi Nakamoto. De hecho, un juez del Tribunal Supremo de Reino Unido emitió un fallo que coloca contra la pared a Craig Wright en relación con 4 demandas que interpuso en esa jurisprudencia en contra de empresas y personas que están vinculadas al comercio y desarrollo de Bitcoin. Según el juez, Wright debe probar en enero de 2024 que es Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin, puesto que se trata de un tema clave en las demandas que el empresario interpuso. Como escribió el juez Mellor este 25 de julio, no vale la pena gastar tiempo y dinero en todas las demandas antes de resolver el problema principal sobre si el Dr. Wright es Nakamoto. El juez indicó que esta cuestión debe decidirse una vez y solo una vez, aunque todavía está por definirse los criterios que tomarán en cuenta para obtener esta información. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué pasa si este hombre resulta ser el creador de Bitcoin y los jueces le conceden la demanda a su favor? Si el juez respalda la afirmación de Craig Wright de ser Satoshi Nakamoto, las repercusiones en el mercado de las criptomonedas podrían ser notables. Aquí hay algunas posibles consecuencias. En primer lugar, el nombre Bitcoin ya no estaría asociado con Bitcoin SB, lo que podría obligar a un cambio de nombre para esta criptomoneda.
Esta alteración en la nomenclatura podría desencadenar una reevaluación en las estrategias de la inversión y posiblemente generar una sacudida en el mercado. La noticia de que Craig Wright es Satoshi Nakamoto podría tener un impacto considerable, creíble, un impacto significativo en las decisiones de inversores e instituciones financieras. Si se considera creíble, podríamos observar una migración de capital desde Bitcoin hacia Bitcoin SV. La magnitud de esta migración dependería de la confianza depositada en Craig Wright y en la visión que tiene para Bitcoin SV. En términos de precio, una posible reasignación del 20 o 30% de la capitalización total de Bitcoin a Bitcoin SV podría generar un aumento sustancial en el valor de esta última. La demanda aumentaría y la confianza en Bitcoin SV podría experimentar un impulso considerable. Además, la aceptación de Craig Wright como Satoshi Nakamoto no solo tendría consecuencias financieras, sino que también podría influir en el desarrollo y la dirección del ecosistema de criptomonedas en su conjunto. La visión de Wright para Bitcoin SV podría ganar más reconocimiento, atrayendo así una mayor atención y adopción. En resumen, el reconocimiento de Craig Wright como Satoshi Nakamoto podría alterar significativamente la dinámica del mercado de criptomonedas, afectando la confianza, las inversiones y la posición relativa de Bitcoin SV. Pero esto solo es un caso hipotético. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que sería el resultado de una apelación positiva a favor de Wright? Por cierto, no olvides dejar tu like si estás disfrutando del video y suscribirte para más contenido como este. Ahora, aunque Bitcoin SV ha sido objeto de controversia y crítica debido a su liderazgo y controversias, muchos creen que la tecnología subyacente tiene un gran potencial. Algunos lo ven como una oportunidad de invertir en la visión original de Bitcoin y obtener beneficios a largo plazo. Otros lo ven como una criptomoneda prometedora que podría ser la base de la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y de servicios web. Sin embargo, el 15 de abril de 2019, el intercambio Binance anunció oficialmente su decisión de eliminar de su listado a Bitcoin SV, después de un acalorado altercado entre su fundador Craig Wright y los líderes de la comunidad Bitcoin SV. Esto generó una avalancha de consecuencias negativas para Bitcoin SV. De hecho, el mismo día en que fue eliminado de Binance, la empresa Blockchain.com anunció que también eliminaría la moneda y recomendaba a sus usuarios cambiar sus Bitcoin SV por otras criptomonedas dentro de su plataforma o retirarlas, siguiendo los mismos pasos. El intercambio Kraken abrió una encuesta en su cuenta oficial de Twitter, preguntando si debían sacar Bitcoin SV de su listado. Los resultados arrojaron un 71% de votos a favor que sí. Y la cosa no queda ahí. Y es que hace unos cuantos días, el 6 de noviembre de este mismo año, para ser exactos, Coinbase anunció a través de la red social X que Bitcoin SV ha llegado al final de su viaje en Coinbase. Según la carta de Coinbase, este cambio entrará en vigor el 9 de enero de 2024. Después de la fecha indicada, se liquidarán todas las tenencias de Bitcoin SV. Algo está claro, y es que es difícil saber muchas cosas, entre ellas la identidad de Satoshi Nakamoto y cuál es el protocolo que realmente Satoshi estaría usando de manifestarse públicamente hoy en día. Pero algo sí es seguro, y es que criptomonedas que sean el nuevo Bitcoin o el Bitcoin real nacerán año tras año, y si lo piensas bien, es hasta positivo porque mientras un proyecto recibe más ataques, pero sobrevive, se gana una confianza muy especial de ser muy resistente. ¿Tú qué piensas? ¿Confiarías en este token? Únete a la conversación en los comentarios. Eso fue todo por hoy. Si tienes preguntas, no dudes en colocarla en los comentarios. Si te gustó el video, déjanos tu like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.